de ese tema, enfócate en Jesús. Y viendo o estudiando esa parte encontré una anécdota que hablaba de un joven, el cual un día había llegado a la iglesia, un joven que ya llevaba algún tiempo dentro de la iglesia, pero estaba en un momento bastante complejo dentro de su vida. Y ese día, antes de que iniciara la escuela dominical, el joven llega y se acerca donde el pastor, y ya iba a comenzar la dominical, y le dijo: pastor, venga, yo necesito conversar con usted, es muy urgente poder hablar con usted antes de que inicie el culto. Cuando este joven llega y le dice, el pastor le dice: pero ¿qué es lo que pasa? ¿No puedes esperar a que termine la escuela dominical y nos podemos sentar y conversar? Y él le dijo: no, pastor, debe ser ya. Cuando en ese momento entonces él llega y le dice: bueno, vamos a sacar un momentico, y se sienta con él. Cuando el joven le dice: pastor, es que he tomado la decisión que hoy es el último día que estoy acá en la iglesia. No voy a volver a la iglesia, no quiero volver a las cosas de Dios. Y el pastor inmediatamente le pregunta: pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué te está llevando a tomar esa decisión de no querer volver a los caminos y a las cosas de Dios? Y él le dice: pastor, es que vea, mire. Y empieza a mostrarle: aquel joven es el presidente de los jóvenes, pero mire cómo hace esto y esto y esto. Y aquel joven y aquel señor y aquel hermano, y empezó a criticar una cantidad de cosas. Y el hermano que está en la alabanza, mírenlo, él está en la alabanza y canta allá en el altar, pero si usted supiera esto, y cada rato se equivoca en esto, y no es el que mejor canta y se equivoca demasiado. Y el predicador no es el más entendido y no es el que más comprende las cosas, y mire dónde está. Y empezó a decirle una crítica tras otra crítica tras otra crítica. Y él le dijo: vamos a hacer una cosa, vas a tomar este plato con este vaso de agua y vas a hacer algo. Vas a dar 7 u 8 vueltas alrededor de toda la iglesia con este vaso lleno de agua, y lo vas a tratar de hacer lo más rápido que puedas. Y cuando termines te vas a acercar a mí. Y dice que entonces el joven inmediatamente dijo: pero ¿qué querrá el pastor con esto? ¿Por qué me pone a dar estas vueltas alrededor de la iglesia con un plato donde llevo un vaso con agua? ¿Qué querrá él? Y dice que entonces él empezó y dio las 7 vueltas, y cuando terminó entonces se acercó donde el pastor, y el pastor le preguntó: ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Se regó el agua? Y él le dijo: no, pastor, usted me dijo que tenía que tener cuidado de que no se fuera a regar el agua en todo ese espacio que yo estaba haciendo, y en eso me fijé y en eso me concentré, y no pasó absolutamente nada. Mire, aquí está el vaso completamente lleno. Y él le dijo: ¿y te fijaste dónde estaba el hermano de alabanza, el que estabas diciendo que de pronto tiene ciertas dificultades y que no debería estar en el grupo de alabanza? No, señor, yo no me fijé en eso, iba concentrado en que no se me fuera a derramar el agua. ¿Y te fijaste quizás en ese hermano que está en evangelismo, que dijiste que no debería estar por allá predicando? ¿Te fijaste dónde estaba y cómo estaba vestido? Pastor, no, yo estaba concentrado en qué estaba pasando con el vaso que yo llevaba. Y le dijo cada una de las cosas que él en su momento criticó y en su momento le dijo. Y él le dijo cada una de ellas, le dijo que él no se fijó en nada de eso, sino que estaba fijándose en qué pasaba con el vaso. Inmediatamente le dijo: ese es el problema que estás teniendo, que estás desenfocando tu vida de concentrarte en las cosas de Jesús
y te estás enfocando quizás en ver cómo viene el hermano, en ver cómo viene la hermana, en ver cómo viene este, que hace este otro, y no te estás concentrando en que tu vida no se derrame el agua del poder del Espíritu Santo que Dios derramó en ti. Y para hacer eso te tienes que desenfocar en Jesús, no enfocarte en cómo están los demás, no enfocarte en qué está pasando, enfócate en Jesús. Y te darás cuenta que ni una gota que esté en tu vaso se va a derramar, sino que antes cada día vas a estar más lleno del poder de Dios. Y yo me ponía a pensar en eso, y leyendo este texto me ponía a mirar lo que es el enfoque, y me dije a buscar acerca de este tema del enfoque. Y dice que el enfoque en fotografía, y le voy a pedir el favor, Alejandro, muéstrame la foto allí. Hay una foto que estuve buscando y la encontré. Y resulta de que enfoque en fotografía significa que se le da la prioridad, se le da el mayor acercamiento, la mejor claridad a algo en específico. Eso se trata la fotografía. Y por ejemplo allí dice: mi enfoque está en Jesús. Pero dice esa palabra Jesús, ese nombre especial, lo resalta de tal manera que de pronto a veces no se percibe lo que hay al lado, sino que se ve más sobre todo la palabra Jesús. El enfoque en fotografía entonces es el proceso mediante el cual se hacen ajustes del lente de la cámara para encontrar la máxima resolución, nitidez y contraste en un paisaje o algo que estés dispuesto a captar en ese momento. Enfocar en fotografía es vital para resaltar algo que se quiere mostrar con mayor nitidez. Y pensando en esto, yo me iba, y en la historia o en la anécdota que les contaba, nuestra vida tiene que estar siempre enfocada es en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo leíamos allí en este texto que estábamos leyendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es normal, porque somos seres humanos y nos tendemos nosotros a equivocarnos, a cometer errores. Y si usted se fija en el hermano, en la hermana, en el pastor, en X o Y persona, siempre va a encontrar algo. Siempre va a encontrar un error, una dificultad, algo que pueda estar pasando a esa persona. Porque es normal que nosotros el día de hoy lleguemos de una manera y que quizás nuestro ánimo esté de tal forma que queramos adorar a Jesús de una manera tan especial, pero quizás el día de mañana se presente una dificultad, se presente algo en nuestro camino, en nuestra vida, y nos lleve quizás a estar bajitos de nota, quizás estar de pronto en un pensamiento diferente, de pronto concentrado en ese problema, en esa dificultad que de pronto podemos tener en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa, en cualquier lado. Y por eso no nos podemos estar fijándonos en el hombre, sino fijarnos en Dios, el autor y consumador de la fe, aquel por el cual nosotros hoy estamos aquí. Y que si nos fijamos en Él, y si nuestro enfoque y nuestra mirada siempre está en Él, lo que vamos a hacer es lograr esa meta, ese objetivo que tenemos nosotros, y es el día de mañana poder estar allá en los cielos con Jesús. Nuestro enfoque debe estar en Jesús. Y pensando en esto, el Señor me llevó a pensar en una frase, y es que para lograr la mejor fotografía tuya allá en el reino de los cielos, en la eternidad, tu enfoque hoy debe estar es en Jesús. Para lograr llegar allá en la eternidad, poderle adorar por toda la eternidad,
en los cielos, poderle adorar. Tu enfoque hoy tiene que ser solo Jesús. Porque si te enfocas en el hermano, en la hermana, en lo que pasa en la iglesia, en lo que pasa en aquel lugar, quizás te vas por otro lado y empiezas a descuidar cosas que necesitas. Pero cuando nos enfocamos en Jesús, empiezan a ocurrir unas situaciones bien especiales dentro de tu vida. Y yo me ponía a mirar, primero que todo, no apartes tu mirada de Dios, porque si lo haces, te hundes. Y veía allí la historia en Mateo 14:22. Una historia cuando estaban allí en el mar de Galilea, Jesús y sus discípulos. Y resulta que ellos, después de que hicieron la alimentación de un sinnúmero de personas, cuando hicieron todo aquel proceso en aquel momento, Jesús se aparta de ellos y les dice que boguen mar adentro del mar de Galilea, un mar que tenía una considerable expansión, más o menos decía y estudiaba la vez pasada, lo estuve explicando, que son más o menos 21 kilómetros de largo por 12 o 13 kilómetros de ancho. Y él les dijo, boguen mar adentro. Y ese mar tiene una característica especial, que es un mar totalmente calmado, pero cuando llegan los vientos, empiezan la tempestad y empieza a crecer las olas, de manera que una embarcación que pueda haber en aquel lugar puede llegar y puede hasta hundirse en aquel lugar. Y dice que entonces estaban allí los discípulos, y en un momento llegó una de esas tempestades que empezó a generar unos vientos fuertes, unos vientos recios. Y que en ese momento entonces empezaron a pensar ellos que se iban a hundir, que se iban a ahogar. Y cuando estaban allí en medio de eso, ellos no sabían qué hacer. Cuando ven a lo lejos una imagen que se acercaba a ellos, y cuando ven esa imagen, entonces enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, y entre tanto que él despedía a la multitud. El siguiente. Despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es más o menos las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El último. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El siguiente también, por favor. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo creo que todos somos conocedores de esa historia, cómo después de estar en medio de esa tempestad, de ese dolor, de ese quizás temor, porque dice que gritaban a voces del miedo que se estaba presentando en aquel momento, y ellos allí gritando vieron una imagen que quizás muy seguramente, como lo dice ahí, no era perceptible de quién era, y tuvieron miedo y por eso dijeron, es un fantasma. En aquel momento, llenos de temor, llenos de quizás de miedo de que iban a morir en aquel lugar. Pero entonces, cuando ya llega Jesús y les dice, no temáis, yo soy. Y cuando Él les dice eso, inmediatamente entonces Pedro, que sabemos que Pedro por su carácter, por su forma de ser, que era el más acelerado, el que siempre contestaba constantemente a todo lo que de pronto se dijera, inmediatamente entonces le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y cuando él inmediatamente le dice, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre la barca, sobre las aguas para ir a Jesús. Y allí vemos a un Pedro que se atrevió a creerle a Jesús y andar sobre las aguas de aquel mar que ya había sido calmado por Jesús. Y dice entonces el siguiente texto,
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y allí podemos notar algo. Dice que él estaba viendo a Jesús. Cuando él le dijo a Jesús que si eres tú, manda que yo ande sobre el mar y que vaya hacia ti, inmediatamente lo hizo. Y para ese momento muy seguramente su visión estaba solamente sobre Jesús. Pero mire lo que dice al momento. El anterior, por favor. Dice que pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces. Para él poder ver el fuerte viento, tuvo que desenfocarse de donde estaba mirando a Jesús y enfocó su mirada en el viento, en las olas, en todo lo que estaba pasando en aquel momento. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Yo creo que todos los que habemos aquí hemos pasado a veces por dificultades, por problemas, por una cantidad de cosas. Pero cuando nuestra mirada se enfoca en Jesús, no hay problema tan grande que se pueda igualar a Dios. No hay nada que se pueda igualar a ese Dios grande. Y nosotros sentimos que podemos triunfar y que podemos pasar por encima de esas olas, que podemos pasar por encima de esa tormenta, que podemos pasar en medio de aquel momento. Pero cuando nos desenfocamos y cuando dejamos de mirar a Jesús, es ahí donde sentimos que las olas como que nos opacan, como que caen sobre nosotros, y donde nos pasa lo que le pasó a Pedro, que empezó a hundirse en medio del mar. Y por eso tuvo que clamar de nuevo y decirle a Jesús: sálvame, sálvame que perezco, sálvame que me estoy hundiendo en medio de esto. Muchas veces a nosotros nos pasa así, que quizás por estar desenfocándonos nuestra mirada de Jesús, por estar mirando otras situaciones, nos miramos los problemas, miramos las dificultades, miramos una cantidad de cosas y nos olvidamos de que es que con nosotros está el más grande, el poderoso, el eterno, el grande, el glorioso, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Cuando mi enfoque está en Jesús, tengo claro quién es aquel que está a mi lado y que no me desampara. Cuando mi enfoque está en Jesús, yo sé que Él es el eterno, yo sé que Él es el grande, yo sé que Él es el poderoso, yo sé que Él es mi proveedor, yo sé que Él es mi sanador, yo sé que Él es quien me rescata, yo sé que Él es quien salva. Cuando mi enfoque está en Jesús, yo tengo claro quién es el que está conmigo. Pero cuando me desenfoco y miro a otro lado, se me olvida qué es lo que estoy haciendo y quién está conmigo. Por eso no olvidemos y no nos desenfoquemos de ese grande, de ese proveedor, de ese Dios todopoderoso. Cuando mi enfoque está en Jesús, puedo ver su maravillosa obra en la cruz del Calvario. Esa maravillosa obra que Dios hizo allá en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando yo me enfoco en el problema, se me olvida que aún siendo yo que yo no merecía tanto amor, tanta misericordia, Él derramó hasta la última gota de su sangre allá en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y eso es una obra que no debemos olvidar jamás. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Porque es que si no fuera por esa obra tan grande que Él hizo allá en la cruz del Calvario, ninguno, absolutamente ninguno de los que habemos el día de hoy acá tendríamos el derecho, tendríamos o estaríamos en ese lugar. ¿O quién se atreve a levantar la mano y decir: yo sí merecía estar en este lugar? ¿Quién lo puede decir? Yo no lo digo,
porque yo no merecía estar acá. Yo no merezco tanta misericordia y tanta bondad del Dios grande y poderoso, que aún su trono dejó para venir a salvarme a mí y meter su mano allá en medio del lodo cenagoso del pecado para salvarme a mí y rescatarme a mí. Yo no sé si usted siente que eso merece un aplauso de nuestra parte para ese Dios grande y poderoso. Es que no fue una obra sencilla, no fue algo fácil. Él, hasta la última gota de sangre, la derramó allá en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando nuestro enfoque está en Jesús, no se nos olvida la obra grande y maravillosa que Dios hizo en el Calvario. Debemos nosotros destacar una frase muy especial que tiene en la palabra de Dios, que dice: corramos con paciencia y la carrera que tenemos por delante es una carrera de fe y resistencia. Es una carrera que nos lleva a tener la fe y los ojos puestos en Jesús, a no desmayar. Y por eso le insisto: enfócate en Jesús, enfócate en Dios, porque es que problemas van a venir todos los días. El diablo todos los días con su séquito querrá poner cosas de tu lado que hagan que tu mirada sea parte del Dios grande y poderoso y se concentre: tengo este problema de dinero, tengo este problema quizás en mi hogar, tengo este problema en este lugar, y que aparte la mirada y que empieces a ver que Jesús como que se vuelve pequeño al lado de todo eso. Pero cuando mi mirada está puesta en Jesús, me doy cuenta que Él es más grande, que Él es poderoso, que Él es eterno, que Él es sublime. Mirar a Jesús nos inspira, nos fortalece, nos da seguridad, nos llena de su presencia, nos llena de su gloria, nos llena de su majestad. Mirar a Jesús hace que podamos ver las cosas de una manera diferente, porque es que el que está con nosotros es grande y poderoso. Me ponía yo a ver y a estudiar, y uno de esos textos que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, es un verbo en el griego que traduce hupanome, que además significa perseverancia y resistencia. Ese texto, corramos con paciencia, en el griego está traducido de esa palabra que le acabo de decir, hupanome, que significa resistencia, que significa perseverancia. Y es lo que estamos usted y yo llamados a tener siempre en los caminos de Dios: a resistir, a perseverar, a no rendirnos en ningún momento, a buscar siempre la presencia de nuestro Dios. Cuando mi enfoque está en Jesús, renuncio sin miedo a todo lo que hay a mi alrededor o lo que el mundo me pueda ofrecer. El mundo diariamente nos está ofreciendo una cantidad de cosas con tal de que tú pierdas el enfoque que debes tener en Jesús. El mundo a diario, joven, hermano y hermana que estamos en este lugar, nos quiere apartar de las cosas de Dios. Nos quiere ofrecer cosas que quizás a nuestros ojos parecen ser atractivas, parecen ser buenas, parecen ser agradables, pero la misma palabra de Dios nos dice que son caminos de muerte, que son caminos de dolor, que son caminos que no llevan absolutamente nada bueno. Por eso Moisés renunció en su momento a ser llamado hijo de la hija del rey, porque él sabía que había algo más grande al ser de ese pueblo de Israel,
que había algo más bueno para él que ser llamado hijo de la hija del rey. Quizás allá afuera nos pueden ofrecer un sinnúmero de cosas a cada momento. A mí cada rato me pasa en el trabajo, a veces los compañeros me ofrecen una cantidad de cosas con tal de que yo acceda a todo lo que ellos hacen. Y yo le digo, es que yo no creo en que eso que tú haces sea lo mejor y que logres algo especial con eso, porque todo eso es pasajero y lo único que te trae es dolor, y lo único que te trae es muerte, y lo único que te trae es problemas. Y eso es lo que el mundo ofrece: dolor, tristeza, amargura. Pero Dios te ofrece vida eterna, Dios te ofrece paz, Dios te ofrece gozo, Dios te ofrece salvación. Dice que en Hebreos, el verso 25 y 26 del capítulo 11, dice que Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y es allí donde debe estar nuestra mirada, en Jesús. Cuando tengamos un problema, una dificultad, cuando el diablo nos quiera alejar, cuando el diablo quiera llevarnos a algo, cuando quizás este mundo nos quiera mostrar algo pasajero, algo que quizás a los ojos se vea bueno, qué bueno que nosotros le podamos decir a Dios: no voy a apartar mi mirada de ti, no voy a apartar mi mirada de ese galardón que me espera allá en los cielos. Porque si yo aparto esa mirada de Jesús, voy a dejar que esas otras cosas vengan a mí y me desvíen y pierda el enfoque que debo tener en Jesús. No te desenfoques. La Biblia nos habla de muchos hombres, hombres como José, como David, como Daniel, una cantidad de hombres y mujeres que tuvieron su mirada puesta en el galardón y que no se equivocaron y que lograron grandes objetivos en Dios, porque no desviaron su mirada ni a derecha ni a izquierda. Hoy es el momento. Estamos terminando un año y estamos iniciando otro año. Y la pregunta es: ¿dónde está el enfoque de nosotros? ¿O dónde ha estado tu enfoque durante todo este año? Quizás se ha desviado tu mirada, quizás por los problemas y las dificultades que han llegado a tu vida, te has olvidado de adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Quizás porque ha habido escasez de dinero en tu hogar, te has olvidado que Dios es el que provee y el que nunca te ha dejado solo. Quizás porque ha llegado la enfermedad a tu casa y a tu familia, te has olvidado que Dios, que Jesús es el sanador y que es el que responde aún en medio del dolor, del problema, aun cuando quizás la ciencia diga no, Él puede decir que sí, porque Dios es grande y poderoso. Quizás has pensado que ya no hay solución para tu vida y que vas a dejar las cosas de Dios porque ya no encuentras sino una cantidad de dificultades. Es el momento de mirar dónde está nuestro enfoque. Si quizás me estoy fijando en todo lo que hay a mi alrededor, o si mi mirada está puesta en el galardón, o si mi mirada está puesta en ese día que estaré cara a cara con mi Dios, con mi Señor Jesús, para adorarlo por toda la eternidad. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie. Y yo quiero invitar a alguien que quiera venir a ese altar y decirle: Dios,
Yo quiero enfocarme este año que viene de una manera especial en ti, que no me importe los problemas, las dificultades o lo que se pueda venir a mi vida. Yo quiero enfocarme en ti, Jesús, de manera tal que yo pueda lograr ese día no muy lejano, estar allá en tu presencia delante de ti. Quizás los problemas y todo lo que se ha presentado este año nos haya llevado a momentos de pensar o a decir cosas que no agradan a Dios. Pero qué bueno que hoy delante de su presencia podamos decir: aquí estoy, Señor Jesús. Aquí estoy delante de ti, aquí está mi vida. Permíteme, oh Dios, que yo pueda verte a ti y solo a ti. Que mi camino pueda ir solamente hacia ti. Que cada una de las decisiones que tome, yo las pueda tomar pensando en que el día de mañana voy a estar delante de tu presencia, delante de ti, oh Dios. Que podamos decir y que podamos adorarle a Él por toda la eternidad. Recuerda, el enfoque de la fotografía que quieres tener allá en la eternidad depende del enfoque que tengas hoy en Jesús. La nitidez de esa fotografía que quieres tener allá en la eternidad con Jesucristo depende de en dónde está tu enfoque el día de hoy. Si tu enfoque está en las cosas del mundo, créemelo, que esa fotografía no se va a poder dar. Pero si tu enfoque está en Jesús, esa fotografía delante de la presencia de Dios para toda la eternidad será el regalo más precioso que vas a recibir como pago a poner los ojos en Jesús.